Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Yunfa, alumno de primero de SMR del IES Los Montesinos. En este vídeo vamos a responder a las preguntas del tema 2, que son unas 37. Y empezamos. La primera, ¿qué es un chipset y cuál es su función principal? Pues el chipset es parte de la placa base y ayuda a los componentes para que puedan interactuar entre sí. La 2. ¿Cuál es la diferencia entre un conector USB 2.0 y un 3.0? Pues el 3.0 es más rápido al transferir archivos que el 2.0, nada más. ¿Para qué sirve el puerto Thunderbolt y qué lo hace diferente del USB? Pues sirve para conectar dispositivos y es más rápido que el USB normal. 4. ¿Qué tipos de conectores externos se utilizan en una placa base? Pues estaría el USB, el HDMI y Ethernet, por ejemplo. Luego, el 5. ¿Cuál es la función de la RAM y cuáles son sus parámetros fundamentales? Pues es la memoria que el ordenador usa mientras trabaja para almacenar los datos de manera temporal. El 6. ¿Qué es el puerto M.2 y qué se diferencia de un puerto SATA? Pues el M.2 simplemente es mucho más rápido, más nuevo, mientras que el SATA es antiguo y muchísimo más lento. El 7. ¿Qué es un socket de CPU y cuáles son los tipos más comunes? Pues es donde se conecta el procesador y los más comunes son el AMD y el Intel. El 8. ¿Qué influye la velocidad de bus en el rendimiento del sistema? Pues la velocidad de bus es importante, pues mientras más rápido sea, mejor el rendimiento del ordenador, simplemente. El 9. ¿Qué es el chipset y cómo afecta a los componentes conectados en la placa? El chipset es el que controla cómo se comunican los componentes y afecta a la velocidad del ordenador también. El 10. ¿Qué significa la latencia en la memoria RAM y cómo afecta el rendimiento? Es el tiempo que tarda en responder, básicamente, y cuanto menos tiempo, mejor rendimiento. El 11. ¿Qué es la BIOS y cuál es su función principal en el arranque de un sistema? Es un programa que arranca el ordenador y configura los componentes antes de iniciar el sistema o el ordenador. El 12. ¿Cuál es la ventaja de utilizar Dual Channel en la memoria RAM? Pues permite que funcione más rápido usando dos canales al mismo tiempo, mientras que en uno, o si tuvieses tres, iría más lento. ¿Cuál es la diferencia entre el DDR3 y el DDR4? Pues el DDR3 es más lento y consume más energía que el DDR4, que es más nuevo y más veloz. El 14. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la función del SoC en un smartphone? Pues integra procesador, GPU y otros elementos en un chip compacto. El 15 ahora. ¿Qué características tiene la memoria de caché y cuántos niveles de caché existen? Pues es el que almacena datos en la CPU normalmente para que pueda acceder más rápido. Si no me mal recuerdo, creo que había nivel L1, L2 y L3. El 16. ¿Cómo se puede disipar el calor en un microprocesador? Se puede ventilar con aire y con refrigeración líquida o con disipadores. El 17. ¿Cuál es el V-core en un microprocesador y por qué es importante? Es el voltaje que recibe el procesador, básicamente. Si es alto puede mejorar rendimiento, pero que se calienta más claramente. El 18. ¿Para qué sirve el conector ATX en la placa base?
Pues es el que alimenta la placa base con energía de la fuente de alimentación. Siguiente. ¿Para qué función cumple la pila de la BIOS? Pues la pila de la BIOS mantiene la configuración de la BIOS y cuando el ordenador está apagado, básicamente. El 20. ¿Qué es la tecnología de fabricación en los microprocesadores y por qué es importante? Pues se refiere al tamaño de los transistores y pues cuanto menor, más eficiencia y potencia. El 21. ¿Qué es el hyperthreading y para qué sirve? Pues permite que un núcleo de la CPU pueda manejar más de una tarea a la vez y así claramente mejorar el rendimiento de multitarea. ¿Qué es el overclocking? Que es el 22. ¿Qué es el overclocking y qué impacto tiene en el procesador? Pues aumenta la velocidad del procesador, pero puede calentarse más, consumir más y conlleva sus riesgos claramente, como reducir su vida útil, por ejemplo. El 23. ¿Cómo se fabrican los microprocesadores y por qué se necesita un ambiente especial? Pues requiere ambientes muy limpios para evitar que las partículas dañen los componentes, ya que son muy pequeños, básicamente. El 24. ¿Cuál es la función de la tarjeta gráfica en un sistema? Se encarga de, básicamente, procesar los gráficos, enseñarnos la pantalla, y es esencial para juegos y aplicaciones que nos den visual. El 25. ¿Qué características definen el rendimiento de una GPU? Pues influye la velocidad de reloj y la memoria gráfica, simplemente. El 25. ¿Qué características definen el rendimiento? El 26. ¿Qué es el puerto PCI Express y por qué es importante para las tarjetas gráficas? Pues el PCI Express es donde se conectan las gráficas y otros componentes, por eso es importante. El 27. ¿Qué es una tarjeta de expansión y cuáles son los tipos más comunes? Pues añade funciones al ordenador y pues serían como poder añadir más tarjetas de sonido, de red u otras gráficas, por ejemplo. El 28. ¿Qué diferencias existen entre los puertos USB 2.0, los 3.0 y los Thunderbolt en términos de velocidad? Pues la diferencia está en la velocidad, siendo el Thunderbolt más rápido, luego va el 3.0 y luego el más lento sería el 2.0. ¿Qué es el conector wall y para qué sirve? Es el que permite encender el equipo de forma, por así decirla, remota a través de la red. El 30. ¿Qué es la memoria CMOS de la BIOS y qué función tienes? Pues guarda la configuración de la BIOS y el reloj del sistema, nada más. 31. ¿Qué es un factor multiplicador de un microprocesador? El factor multiplicador es el que aumenta la velocidad del procesador multiplicando la velocidad del bus. Siguiente. El 31. ¿Qué es un factor el 32. ¿Qué es un heat pipe y cómo funciona en la disipación del calor? Es un tubo que mueve el calor del procesador hacia el disipador para enfriarlo y ya está. 33. ¿Qué es el backside bus y cómo afecta el rendimiento del sistema? Pues es el que conecta al procesador y la caché del nivel L2, creo que era, y afecta al acceso rápido de los datos. El 34. ¿Qué es la tecnología de fabricación de 14 nanómetros en microprocesadores y cuál es su importancia? Pues permite hacer más chips más pequeños y más eficientes, claramente.
Em, Ahora el siguiente, el 35, ¿qué es el CLR, CMOS y cuándo se utiliza? Pues sirve para rastrear la BIOS a los sirve para resetear básicamente o reiniciar la BIOS a valores de fábrica. ¿Cómo influye la velocidad del núcleo y el ancho de bus en el rendimiento de las tarjetas gráficas? Pues cuanto mayor sea la velocidad y el ancho de bus, mejora el rendimiento gráfico. El 37, el último, que es el SLI o Crossfire y qué permite hacer en un sistema con múltiples tarjetas gráficas. Pues simplemente es una tecnología que permite usar varias tarjetas gráficas para mejorar el rendimiento en juegos o aplicaciones. Eso sería todo. Con esto ya habríamos terminado las 37 preguntas del tema 2 y muchas gracias por ver y hasta el próximo vídeo.